salud y vida plena, ¿no? Y de eso se trata. Nosotros siempre en clave de prevención te contamos que el próximo martes, 5 de mayo, el primer martes de mayo, que no importa qué fecha caiga, según el calendario, es el Día Mundial del Asma. Entre otras efemérides, porque nosotros sabemos que hay más efemérides en salud, pero justamente nosotros queremos tocar este tema para que un profesional nos diga qué es el asma, cuáles son los síntomas, cómo se previene, si se trata el asma. Y nada más y nada menos que en esta mañana hemos invitado al doctor Daniel Vázquez. Él es especialista en alergia e inmunología clínica y también, entre otras cosas, miembro del grupo o del equipo de Fundaler y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Bienvenido a Salud y Vida Plena, doctor Daniel Vázquez. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Qué gusto tenerlo. Gracias por hacerse este ratito para nosotros. No, por favor, el agradecido soy yo y siempre a disposición para lo que ustedes necesiten y para, sobre todo, lo que necesita la comunidad, ¿no? Exacto, que es hablar de asma, ¿no? Con estos fríos, Marianito, sí. Vos que venías hoy en moto tomándote un frío bárbaro, aparecen los fríos y empezamos a hablar de... Sí, de este tipo de enfermedades. El asma, las alergias y las todo alergias, eso. Sí. Doctor, ¿qué es el asma? Cuéntenos. Bien, a ver, el asma, si bien tiene o puede tener distintas acepciones, la podemos definir como una enfermedad inflamatoria crónica. Ahí tenemos ya dos conceptos que son importantes. Por un lado, resaltar que es una enfermedad inflamatoria y por otro lado, su cronicidad. Y a su vez, esta enfermedad se va a caracterizar por distintos síntomas que varían a lo largo del tiempo o pueden variar a lo largo del tiempo. Generalmente ese patrón inflamatorio es de origen alérgico, sobre todo cuando el asma es de comienzo en la infancia. Aproximadamente 6 a 7 de cada 10 chicos que comienzan con síntomas en la infancia, ese patrón inflamatorio es de origen alérgico. Y ahí está la conexión entre nuestra especialidad y la enfermedad en sí misma. Así que estamos trabajando desde Fundaler, desde la asociación, desde la Asociación Mundial, también la AGUAO, porque justamente, y por eso les agradecía, una de las cosas que más se necesitan es la difusión de la enfermedad, de los signos y síntomas, porque hay mucho subdiagnóstico y nos pasa que llegan pacientes a la consulta o llegan los papás a las consultas y le ponen sobre el escritorio todos los aparatitos que están usando los chicos o que han usado ellos, y cuando uno le pregunta desde cuándo tienen asma, lo primero que le responde es: no, asma no tengo, doctor, o asma no tiene el nene. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Y lo más característico, el eufemismo más usado es broncoespasmos. Es decir, yo no tengo asma o mi hijo no tiene asma, lo que tengo son broncoespasmos. Y bueno, es ahí donde uno tiene que empezar a enseñar al paciente cuáles son los síntomas, que el broncoespasmo es un síntoma, que no es una enfermedad, pero que lo diga el paciente, vaya y pase. El problema es todavía que en la comunidad médica se siguen usando terminologías que confunden al paciente, entonces eso genera un subdiagnóstico y por lo tanto un subtratamiento. El asma, por nombrar la palabra asma, yo no estoy hablando de severidad. Puede ser intermitente, persistente y después vemos leve, moderada o severa, pero es asma en sí. Y además del clásico broncoespasmo, cuya parte
audible es el clásico silbido de la vía aérea, también puede manifestarse el asma con tos, dolor u opresión en el pecho. Es raro que un chico diga tengo el pecho oprimido, pero bueno, es uno de los síntomas también característicos. Así que hay que trabajar mucho en la concientización, porque lamentablemente a nivel mundial, pero sobre todo en nuestras latitudes, la mortalidad por asma sigue siendo mucho más alta de lo esperado, y a pesar de que las terapias son cada vez mejores para su control. Tal cual, porque usted decía, doctor, ¿no?, de que todo comienza no solamente con una manifestación inflamatoria en la persona, sino que cuando uno recurre al profesional, ya de movida estamos mal diagnosticados. Entonces perdón, eso ya lleva... por lo que el doctor dice, digamos que es por una mala, por ahí, subdiagnóstico, ¿no? Dice claro. Usted, hay muchos que subdiagnósticos, hacen sí. Los mismos padres, antes de, o cuando ya llegan al médico, ya están en una etapa que por ahí el chico está avanzado, ¿no? Sí, tal cual. Lo que hay que desterrar son algunos latiguillos que se usaron durante muchos años, pero bueno, era el conocimiento de la época, y hoy, desde el punto de vista científico, no pueden sostenerse, como decir, bueno, vamos a esperar, cuando crezca se le va. O nosotros vinimos hace unos años de un congreso en Finlandia y nos sorprendió que la mortalidad por asma es cercana al cero, es decir, prácticamente nadie muere por asma en Finlandia. Pensando Finlandia como un país de un clima bastante hostil, ¿no? Claro, como para ese tipo de enfermedades, sí. Sin embargo, bueno, nos pusimos en el comité ejecutivo de la asociación a ver en qué se estaba fallando en Argentina, porque tenemos una mortalidad dentro de la poca o pobre estadística que hay. ¿En qué estábamos fallando? Porque si bien reconocíamos o reconocemos un mejor sistema sanitario, pero desde el punto de vista médico no es que tienen profesionales con los que acá no contamos, claro. Tampoco tienen medicación con la que nosotros no contemos, y el punto más álgido justamente es la difusión. Y a un colega se le ocurrió poner en la red de alergia y la red SLAI, que es la Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología, a ver qué eufemismos utilizan los médicos de atención primaria para no llamar al asma asma. Y ya vamos por el número 80, es increíble. Es decir, por lejos, como les contaba recién, lo primero que dicen, no, doctor, yo no tengo asma, mi hijo no tiene asma, tiene broncoespasmo. Ese es el primero. Es el primero. Después, no tiene asma, tiene principio de, o tiene alergia respiratoria, o tiene el pecho cerrado, asmita, cosas que realmente no se sostienen, porque, a ver, vamos a hacer una comparación que siempre para algunas cosas en este caso son buenas. Si cualquiera de ustedes me viene con un laboratorio donde tienen la glucemia, el azúcar alta, y yo le digo, bueno, a partir de ahora se van a pinchar los dedos al menos 2 veces por día, se van a medir ese azúcar, y de acuerdo a lo que les dé, se van a inyectar esto en la panza que se llama insulina, y me preguntan, doctor, entonces ¿tengo diabetes? No tiene diabetes, tiene alta el azúcar. Entonces estoy haciendo un subdiagnóstico, y en enfermedades crónicas como la que estamos hablando, el paciente lo primero que hace al sentirse bien es dejar los tratamientos, es perder lo que se llama adherencia al tratamiento. Entonces, nosotros no cambiamos la severidad de ese paciente cuando ingresa al consultorio. Solamente le estamos dando un diagnóstico, y a partir de un buen diagnóstico podemos planificar un tratamiento que en definitiva lleve al buen control de la enfermedad. El buen control implica que disminuir el impacto que esta enfermedad tiene en la calidad de vida del paciente fundamentalmente,
y también de sus cuidadores. Ahora, es otro latiguillo, no, vamos a esperar, cuando crezca se le va. Eso no hay manera de establecer a priori a qué chico tratar y a qué chico no tratar. Ahora, si después, por diferentes conceptos y condiciones, vemos que con los años a ese chico se le fue, entre comillas, sí, o dejó de ser sintomático, bienvenido sea. Pero si no, para aquellos que no solamente no se le fue, sino se agravó, vamos a haber perdido mucho tiempo valiosísimo en el tratamiento. Así que no hay que asustarse por la palabra asma. La palabra hace solamente un diagnóstico de órgano, ahí lo que está afectado es la vía aérea, que genera una gran alteración del flujo aéreo, y para distinguirlo es el problema del paciente asmático es cuando va a largar al aire, o en el tiempo expiratorio escuchamos ese silbido. Si el paciente dice que tiene que respirar más profundo, bueno, ya ahí estamos como haciendo un diagnóstico diferencial, ahí probablemente sea, entre otras cosas, un error en la técnica respiratoria. Una consulta. Pero sí. Perdón que lo interrumpa. Una sí, consulta. no, por favor. Pues cuando a un chico, ¿no?, de 6, 7 años que dice usted, se le empieza a tratar, o sea, los padres empiezan a tratarlo por el asma, Sí. y llega a una edad adolescente que quizás se le va, como dice usted, se disipa. ¿Esto puede volver en algún momento o Sí. de la vida, porque, digamos, ya adulta? Sí, claro, porque, a ver, primero que lo que tenemos que saber y resaltar es que el asma es una condición, sobre todo aquellos asmas asociados a alergia, Sí. que tiene una pata, un pilar genético. O sea, no desarrolla asma quien quiere, sino quien puede. O sea, en un contexto de alergia familiar, Sí. lo que se hereda no es la enfermedad en sí misma, sino se hereda la condición. Y esa condición está regida por la genética, y después esa genética va a interactuar con el medio ambiente para desarrollar tal o cual enfermedad. Yo con el tratamiento Sí. puedo lograr un excelente control de la enfermedad. Lo que no se puede hacer, lamentablemente, en el mundo, tal vez esto suceda en algún tiempo, es cambiarle esa genética. Entonces, el paciente por ahí cambia de enfermedad y deja de tener, como nos cuentan muchas veces, ya no tienen problemas de la vía aérea baja, pero sí pasan a tener problemas en la vía aérea alta, tienen rinitis. Muchos de ellos coexisten, esto se llama comorbilidades, es decir, el asma y la rinitis y el asma son muy frecuentes verlas asociadas. Por eso, en todo Se nos cortó. paciente con un paciente que consulta por rinitis, buscar síntomas de asma. De hecho, hay un concepto que es enfermedad de vía aérea única. Por eso nosotros tenemos que imaginar a la vía aérea como si fuese un tubo y tratarla desde su comienzo hasta su final. Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz, y como en toda enfermedad crónica, ese diagnóstico precoz nos va a permitir un mejor control. Y ustedes vean que yo estoy reiteradamente hablando de control, Sí. porque el criterio curación en enfermedades crónicas No existe. se erradicó, porque se mal utilizaba. ¿Para qué te vas a tratar la alergia, en este caso el asma, si el asma no se cura? Bueno, eso comparémoslo con lo que estaba diciendo recién. Entonces digamos lo mismo: ¿para qué te vas a tratar la diabetes si la diabetes no se cura? ¿Y para qué te vas a tratar la hipertensión si la hipertensión? No es ese el concepto. El asma podré no curarlo, pero sí lo voy a poder controlar al punto tal que la gran mayoría de los pacientes, independientemente de la severidad, logren un excelente control de su enfermedad.
¿Y de qué forma podemos controlar, o sea, llevar ese control? ¿Cuáles son los pasos? A ver, primero haciendo un buen diagnóstico. El diagnóstico tiene que estar hecho por médicos especialistas. Nosotros nos encontramos con pacientes medicados, entonces es ahí como les contaba, bueno, ¿desde cuándo tiene asma? No, mi hijo no tiene asma. Pero ¿qué es lo que está usando? Un preventivo. Bien, cuénteme, ¿preventivo de qué? Porque estás previniendo qué. Claro. Y broncoespasmo. Bueno, usted sabe que broncoespasmo, y ahí empezamos otra vez. Entonces, hacer un diagnóstico. El diagnóstico en los chicos, en la gran mayoría, básicamente es clínico. Si yo escucho a un paciente con el clásico silbido y esos broncoespasmos son recurrentes, si hay, como dijimos, un entorno familiar atópico significa alérgico, Sí. Que esos broncoespasmos son recurrentes, sin ni hablar si tiene antecedentes de visitas a guardia o internaciones por el mismo motivo. Bueno, tengo altísimas chances que ese chico tenga un asma. Después veremos la severidad. Claro. Ahora bien, por supuesto que si ya tiene edad suficiente, en adolescentes o por ahí en chicos un poco más chicos, pero que se las ingenian, y ni hablar en adultos, el diagnóstico de certeza desde el punto de vista funcional lo hacemos con lo que se llama espirometría, que es un estudio de la función respiratoria, donde el paciente lo que tiene que hacer es soplar. Ahí se miden distintos volúmenes. Hoy, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo, los espirómetros son computarizados, no como cuando empezamos nosotros, que eran manuales, fuelles, analógicos. Sí, teníamos que poner hojas milimetradas, después hacer líneas. Bueno, hoy los espirómetros son excelentes, mucho, hasta ya te tiran el diagnóstico. Entonces, Wow. si podemos hacer una espirometría, muchísimo mejor. Y nosotros, además, por formación, vamos a buscar el origen. Si venimos hablando que hasta por definición es una enfermedad inflamatoria de origen alérgico, en la gran mayoría de los casos, bueno, no tratemos solamente el proceso final, no tratemos solamente la inflamación. Busquemos el origen, veamos a qué es alérgico el niño o el adulto, Sí. y tratemos su alergia, que es lo que en definitiva le genera esa inflamación. Si yo voy solamente a trabajar sobre la inflamación, no está mal, lo hacemos, pero me ayudaría mucho más poder corregir en el paciente aquellos factores que le generan esa inflamación de la vía aérea. Tal cual. Trabajar en los dos puntos. Ir a la raíz, ¿no es cierto, doctor? Mire cómo... Ir a la raíz. La verdad que en esta charla magistral, estos conceptos tan claros, nos llevan a quedarnos de este lado mudos, escuchando la palabra de un profesional, porque con el que estamos hablando es el doctor Daniel Vázquez, especialista en nada más y nada menos que en alergia e inmunología clínica, porque el próximo martes 5 de mayo es el Día Mundial del Asma, y nosotros lo tenemos acá en este ratito, agradecidísimos que esté con nosotros. No agota una charla, un ratito, nos queda muchísimo por preguntar. Muchísimas gracias, doctor, por toda ahora la ya se nos va el tiempito, tic-tac, nos hace el reloj rapidísimo, pero nosotros, como siempre, doctor Daniel, tenemos los micrófonos abiertos para que usted nos hable siempre de esto, porque la verdad que tener esta charla donde el doctor nos puede desmitificar, ¿no? Sacar todos esos mitos que tenemos de los abuelos de antes, y ver que la ciencia va avanzando, que hay novedades, que hay cosas nuevas, que los médicos también, que nosotros como personas tenemos que exigirle al profesional, ¿no es cierto? Si nosotros estamos instruidos,
podemos elegir o exigirle al profesional ciertas pautas como para poder llevar adelante nuestro tratamiento. Así que, doctor, más que agradecida, y bueno, la verdad que sí, no sí, queremos muchas parecernos a Finlandia, pero bueno, andamos en esa Ojalá de buscar ellos. esto de multiplicar. Pero podemos lograrlo, tenemos grandes profesionales en el país y no nos falta tampoco, por suerte, terapéutica de última o de primera línea o última generación, así que les agradezco yo porque estos minutos son valiosísimos. Después recibimos en la consulta pacientes que escucharon la charla y se autoderivan para sacarse algunas dudas, y muchos de ellos ya hicieron diagnóstico por ahí escuchando algunos conceptos así como estamos vertiendo al aire. Amén. Qué bueno entonces ser parte de este puente entre la comunicación entre los oyentes y nosotros. Y bueno, esta charla después somos agentes multiplicadores y las podemos poner en las redes para que ustedes lo puedan escuchar, puedan saber que cualquier consulta, ustedes saben que hoy están en las redes ahí a tope, y que la IAC está siempre presente, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Gracias, doctor, le dejamos a usted el cierre de esta charlita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente, y siempre cuenten conmigo para lo que necesiten. Ahí está. Bueno, feliz sábado, feliz Día del Trabajador. Gracias. Igualmente, doctor, para ustedes. Hasta Adiós, luego. muchísimas gracias. Chao, chao. Nosotros venimos a cerrar el programa. No te vayas, ya venimos. Te invitamos a descubrir con nosotros el valor de una vida más plena, para que nadie sufra solo y para aprender a vivir mejor. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Un espacio de alegre compañía con información, entrevistas, testimonios y buena música en clave de salud, con un mensaje de esperanza. Una realización del equipo pastoral de la salud y la vida de la diócesis de Lomas de Zamora.